Siempre supe que el silencio de la madrugada escondía algo más. Un mundo paralelo que solo se revela cuando todos duermen. Pero fue aquella noche cuando descubrí que exactamente a las 3 a.m. los susurros del más allá toman forma. Me llamo Javier Molina. Vivo solo en un apartamento antiguo del centro, uno de esos edificios con historia impregnada en las paredes. Trabajo en el turno nocturno de un hospital, por lo que estoy acostumbrado a que mi reloj biológico funcione al revés. Sin embargo, lo que ocurrió aquella madrugada cambió para siempre mi relación con la oscuridad. Era un martes cualquiera. El reloj digital de mi mesita marcaba las 2:58 a.m. cuando un golpe seco en la puerta principal me arrancó del sueño. Mi corazón se aceleró instantáneamente. Desde mi cama, podía ver cómo la luz amarillenta de la farola de la calle se colaba por la ventana, dibujando sombras alargadas en el pasillo. Entonces llegó otro golpe, idéntico al anterior. No era el sonido casual de un vecino o el viento. Era deliberado, como si alguien o algo llamara con un puño metálico. ¿Quién es?, pregunté con voz quebrada. Solo el eco de mis palabras respondió, rebotando contra las paredes desnudas del apartamento. Me levanté con cautela. El suelo frío bajo mis pies descalzos me recordó que estaba despierto, que esto no era una pesadilla. Avancé hacia la puerta y pegué mi ojo a la mirilla. Nada. Solo oscuridad absoluta, como si alguien hubiera tapado el otro lado deliberadamente. Retrocedí confundido, pero justo entonces un tercer golpe retumbó al compás exacto del reloj. 3:00 Con la mano temblorosa giré la llave y abrí apenas una rendija. Lo primero que noté fue una oleada de aire gélido que no tenía explicación en una noche de verano. Ese frío antinatural me caló hasta los huesos, y allí, en el suelo frente a mis pies, yacía un sobre. Lo recogí sintiendo que el tiempo se detenía. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía antigua, con tinta que parecía más espesa que la normal, casi como sangre seca. Al abrirlo leí solo 2 líneas. Vengo a buscarte, abre la puerta, sin firma, sin remitente. Todo mi cuerpo me gritaba que aquello era una advertencia, pero mis ojos, irremediablemente, siguieron leyendo el reverso del papel. Has dormido demasiado tiempo. Es hora de jugar. Un escalofrío me atravesó de pies a cabeza. Cerré la puerta de un golpe y eché todos los cerrojos. En ese instante, el pomo comenzó a girar por sí solo, emitiendo un chirrido agónico, como si alguien intentara entrar. Me alejé hasta chocar con el sofá paralizado de terror. El reloj marcaba las 3:01 a.m., cuando un crujido en la ventana del salón me obligó a darme la vuelta. La persiana metálica, que nunca cierro del todo, estaba siendo levantada lentamente desde fuera, dejando una abertura de apenas un dedo. No, murmuré tratando de convencerme. No estás aquí. No es real. Una sombra se deslizó detrás del cristal, proyectando un perfil humanoide distorsionado. Retrocedí, tropezando con la mesita. Busqué frenéticamente mi móvil en el bolsillo de mi pijama. La pantalla apenas respondía. El indicador de batería parpadeaba en rojo, a pesar de haberlo cargado completamente esa misma tarde. La sombra golpeó suavemente la persiana. Y entonces lo oí. Un susurro que no podía provenir de cuerdas vocales humanas pronunció mi nombre. ¡Javier! El sonido pareció arrastrarse por el pasillo como una serpiente invisible. El pánico me impulsó hacia la cocina. Agarré un cuchillo de chef y regresé temblando al salón. Me planté frente a la ventana, desafiante a pesar del miedo. La persiana se dio con un golpe seco, y la luz plateada de la luna iluminó un rostro pálido, sin rasgos definidos, solo una superficie lisa donde deberían estar los ojos y la boca. Retrocedí horrorizado y resbalé en el suelo de mármol. Caí de espaldas, aferrándome al cuchillo. Cuando alcé la vista,
Aquella cosa ya estaba dentro. Flotaba a unos centímetros del suelo, con su cabeza inclinada en un ángulo imposible y sus extremidades retorcidas como las de una marioneta rota. Tragué, saliva, paralizado. La criatura deslizó lo que parecía ser un dedo hacia mi pecho y su voz volvió a resonar, esta vez dentro de mi cabeza. Es tu turno. El instinto de supervivencia despertó en mí. Me incorporé de un salto y corrí hacia la puerta de entrada. Giré el picaporte con desesperación y milagrosamente la cerradura cedió al primer intento. Salí disparado escaleras abajo, sin atreverme a mirar atrás, hasta llegar a la calle desierta. El aire nocturno de la ciudad, el olor a asfalto húmedo y el zumbido distante del tráfico nunca me había parecido tan reconfortante. Miré mi reloj, 3:05 a.m. Fue entonces cuando me di cuenta de que había salido sin llaves y que el cuchillo seguía en mi mano, reflejando la luz mortecina de las farolas. Recuperé el aliento, apoyado en una pared. Necesitaba volver, no podía quedarme en la calle toda la noche. Cuando finalmente reuní el valor para regresar, el portal del edificio estaba en completo silencio. Subí las escaleras con el corazón martilleando en mi pecho. Al llegar a mi puerta, la encontré entreabierta, y allí en el felpudo yacía otra carta. La recogí con manos temblorosas y leí, escrita en lo que ahora claramente reconocí como tinta roja fresca, una sola palabra: juego. Desde aquella madrugada, sigo una rutina inquebrantable. A las 2:57 a.m., me acuesto con el cuchillo junto a la almohada. A las 2:58 a.m. cierro los ojos fingiendo dormir. Y a las 2:59 a.m. apago todas las luces. Porque sé que, puntualmente a las 3 a.m., algo viene a buscarme, convirtiendo el silencio en su escenario perfecto. Y yo, consumido por el terror, solo puedo esperar cada noche que pase de largo, sin detenerse en mi puerta. Mi nombre es Elena Correa. Trabajo como recepcionista nocturna en una antigua casona del siglo XIX, ahora convertida en un elegante hostal boutique. Mientras los propietarios presumen de su encanto victoriano, con sus muebles de roble macizo, candelabros de cristal y alfombras de terciopelo. Para mí toda esa magia se desvaneció durante mi primera noche, completando el turno de medianoche a 6 de la mañana. La casona es imponente. 3 plantas con 10 habitaciones que se distribuyen alrededor de un majestuoso vestíbulo central. Cada noche, mi rutina era meticulosa: recorrer los corredores con linterna en mano, verificar que todo estuviera en orden y asegurarme de que el silencio nocturno no escondiera nada inusual. A las 2:45 a.m. completaba mi última ronda. Anotaba la hora en el registro y regresaba a la recepción, donde siempre me esperaba una taza de té caliente que amablemente me dejaba preparada la señora Ángela, la dueña del hostal. Aquella madrugada comenzó como cualquier otra. La casona dormía y yo vigilaba su sueño. Pero exactamente a las 3:00 a.m., el teléfono de recepción rompió el silencio, con un timbrazo metálico que me erizó la piel. Aquel sonido estridente parecía rasgar el aire. Con manos temblorosas, alcancé el auricular mientras sentía como mi corazón comenzaba a acelerarse. Hostal La Casona, buenas noches. Dudé un instante. ¿En qué puedo ayudarle? Al otro lado solo escuché respiraciones. No eran normales, cortas, entrecortadas, como si alguien estuviera luchando por respirar. No era llanto, sino más bien el jadeo agónico de una persona exhausta. Mi pulso se disparó mientras esperaba una respuesta. ¿Quién llama a estas horas?,
Insistí en un susurro nervioso. La respiración cesó abruptamente. El silencio duró apenas unos segundos antes de que una voz infantil, débil y distorsionada pronunciara con dificultad: Elei Na. Era mi nombre, pero deformado, como si quien lo pronunciara no supiera hablar correctamente. Intenté responder, pero la línea emitió un ruido blanco y se cortó de golpe. El reloj de pared marcaba las 3:01 am. Dejé el auricular en su base y respiré hondo, tratando de convencerme de que solo era una broma pesada de algún adolescente del vecindario. Estaba a punto de llamar a la señora Ángela cuando escuché un golpecito a mis espaldas. Me giré sobresaltada. En el mostrador de recepción había un antiguo tablero con fichas de madera que indicaban el estado de cada habitación. La ficha correspondiente a la habitación número 7 se balanceaba ligeramente, como si alguien acabara de tocarla. No había corrientes de aire. La puerta principal estaba cerrada con llave y las ventanas selladas. Tomé la ficha con dedos temblorosos y la examiné. Habitación 7. Recordé que allí se hospedaba la pareja de recién casados que había llegado esa tarde. La esposa, una mujer joven de mirada distante y sonrisa forzada, me había parecido extrañamente inquieta durante el registro. Cogí el teléfono interno y marqué la extensión. «Señora López, ¿está todo bien en su habitación?» Primero silencio. Luego, un sollozo apenas audible. Y finalmente, una voz que parecía provenir de muy lejos, casi un eco. «No puedo salir». Clavé la mirada en el largo pasillo que conducía a las habitaciones. El extremo más alejado se perdía en la penumbra, a pesar de las tenues luces de emergencia. Un crujido como de tela rozando contra la pared emergió desde aquella oscuridad. La piel se me erizó instantáneamente. «Señora López, ¿hay alguien con usted?», pregunté con un hilo de voz. «Ella está aquí», susurró la voz con terror palpable. «Está en mi cama». La comunicación se cortó abruptamente. El reloj marcó las 3:02 am con un casi imperceptible clic que resonó en el silencio sepulcral. Respiré profundo y me armé de valor. Mi deber era verificar que los huéspedes estuvieran bien. Tomé la linterna y me adentré en el pasillo principal. Cada paso que daba sobre la alfombra roja retumbaba como un tambor en mis oídos. Las paredes, decoradas con antiguos retratos en marcos dorados, parecían observarme a medida que avanzaba. Llegué frente a la habitación 7 y sentí un frío inexplicable emanando de la puerta. El pomo metálico estaba helado al tacto, como si la temperatura dentro fuera glacial a pesar del cálido verano. Lo giré suavemente y empujé la puerta. La habitación estaba sumida en penumbras. Solo una pequeña lámpara de noche junto a la cama emitía un resplandor débil y amarillento. La amplia cama con dosel, hecha con impecables sábanas de satén blanco, parecía ocupada. Distinguí dos figuras inmóviles bajo las sábanas. «Señora López», llamé en voz baja. «Escucha», no obtuve respuesta. Me acerqué con cautela, paso a paso, sintiendo que cada movimiento podría despertar algo que no debería estar allí. Dirigí el haz de la linterna hacia el rostro de la mujer y lo que vi me heló la sangre. Estaba completamente pálida, con los ojos abiertos de par en par, fijos en el techo. Su mirada reflejaba un terror indescriptible, como si hubiera contemplado algo que la mente humana no está preparada para procesar. Sus labios se movían en silencio, formando palabras que no podía escuchar. Bajé la mirada hacia las sábanas y noté que estaban manchadas con una sustancia oscura y granulosa, similar a la ceniza. A su lado, su esposo permanecía en la misma posición, con idéntica expresión de horror congelada en su rostro. Un chirrido a mi espalda me sobresaltó. La puerta de la habitación 8,
justo al lado, se estaba abriendo lentamente. Me quedé paralizada. Aquella habitación no estaba ocupada. De hecho, llevaba vacía todo el mes debido a extrañas quejas de los huéspedes sobre susurros en la noche. Volví a mirar a la pareja. Seguían inmóviles como estatuas de cera. El sudor frío recorría mi espalda cuando un golpe sordo en la ventana me hizo girar bruscamente. Alumbré hacia allí. La persiana metálica estaba ligeramente entreabierta y en el espacio entre los listones, un rostro pálido asomaba un solo ojo. La respiración de aquella aparición empañó el cristal. Bajo el haz tembloroso de mi linterna, distinguí rasgos infantiles, mejillas redondas, cabello lacio y oscuro, pero donde deberían estar los ojos, solo había dos profundos orificios negros que parecían absorber la luz. Tan rápido como apareció, el rostro se desvaneció en la noche. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta y la cerré con fuerza. Intenté usar el teléfono interno, pero la línea estaba muerta. Desde el vestíbulo, el antiguo reloj de péndulo marcó las 3:03 am con un resonar profundo que pareció vibrar en los cimientos del edificio. En ese momento supe con absoluta certeza que si quería sobrevivir, debía salir de allí inmediatamente. Con la imagen de la pareja congelada en mi mente, sus ojos fijos en el vacío como si hubieran visto el infierno mismo, activé la linterna de mi teléfono móvil y me aventuré de nuevo al pasillo. La oscuridad parecía más densa, casi palpable. Mientras avanzaba, podía escuchar pasos a mi espalda, ligeros, múltiples, como si un grupo de niños me siguiera de puntillas, manteniéndose siempre en la penumbra. Logré llegar al borde de la recepción cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez el timbre era diferente, un doble tono que nunca había escuchado antes, como una señal de otro mundo. «Diga», susurré, con la voz quebrada por el miedo. Al otro lado, una multitud de voces infantiles recitó al unísono, con una sincronización perfecta y aterradora. Las 3 en punto. Llegan las visitas celestiales. La llamada se cortó con un chasquido. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Con manos temblorosas, agarré el pomo de la puerta principal. Lo giré desesperadamente y cuando finalmente cedió, la abrí de par en par. Corrí bajo el resplandor plateado de Ishino-6, la luna, mientras el eco de risas infantiles parecía perseguirme entre los adoquines de la calle desierta. Han pasado semanas desde aquella noche. La señora Ángela nunca encontró a la pareja de recién casados, aunque sus maletas seguían en la habitación. La cama estaba perfectamente hecha, sin manchas ni señales de que alguien hubiera dormido allí. Ahora, cada vez que mi reloj marca las 2:58 am, siento una opresión en el pecho y una urgencia incontrolable de prepararme. Porque ahora sé que cuando el mundo duerme y el reloj da las 3 campanadas, las visitas de otro mundo comienzan su ronda nocturna y quizás esta noche te toque a ti recibir su llamada. Me llamo Adrián Luna. Trabajo como guardia de seguridad nocturno en un imponente complejo de oficinas en el corazón del distrito financiero. Durante el día, el edificio bulle con la energía de cientos de ejecutivos y empleados, pero después, de las 8 p.m., todo cambia. Los pasillos se vacían, las luces se atenúan y solo queda el eco de mis pasos sobre el mármol pulido del vestíbulo. Generalmente, mis turnos transcurren sin incidentes, rondas rutinarias, revisión de cámaras y, ocasionalmente, algún empleado que olvidó su teléfono o su portátil. Nada que me preparara para lo que ocurriría aquella noche cuando el reloj se acercara a las 3 am.
Era una madrugada de martes particularmente fría. Acababa de completar mi primera ronda por la planta baja a las 2:45 am y me dirigía hacia el puesto de control para registrar mi informe preliminar. El monitor principal mostraba todas las cámaras funcionando con normalidad. Todo en orden, excepto por un detalle que captó mi atención. La puerta de la sala de juntas del 7º piso estaba entreabierta. Según el protocolo, todas las salas de conferencias deben quedar cerradas con llave antes de las 6 p.m. Fruncí el ceño. Podría haberlo ignorado. Tal vez alguien del personal de limpieza olvidó asegurarla, pero algo no encajaba. En mis 6 años trabajando en el edificio, nunca había visto una negligencia así. Tomé mi linterna, la porra reglamentaria, y decidí investigar personalmente. Opté por las escaleras de emergencia en lugar del ascensor. A esas horas, el silencio en el edificio era tan denso que cada crujido de los peldaños metálicos bajo mis botas resonaba como un disparo. A medida que ascendía, la temperatura descendía de forma perceptible. Para cuando alcancé el 7º piso, podía ver mi aliento formando pequeñas nubes frente a mí. El corredor principal estaba sumido en la penumbra. Solo las tenues luces de emergencia arrojaban sombras alargadas sobre el suelo encerado. Al fondo del pasillo, la sala de juntas destacaba con una claridad inquietante. Sus puertas de cristal esmerilado dejaban filtrar un débil resplandor azulado. Me detuve frente al umbral, observando a través del panel de cristal. La habitación estaba casi a oscuras, iluminada únicamente por un pequeño LED azul en el centro de la mesa de conferencias que parpadeaba con un ritmo hipnótico. No debería haber ninguna luz encendida. Empujé suavemente la puerta y entré, sin hacer ruido. El haz de mi linterna cortó la oscuridad como un bisturí, revelando una escena que parecía congelada en el tiempo. Las 12 sillas ejecutivas perfectamente alineadas alrededor de la larga mesa ovalada de caoba. Sobre ella, un maletín de cuero negro yacía abierto y completamente vacío. Al fondo de la sala, el proyector, que debería estar apagado, emitía un tenue rectángulo blanquecino sobre la pantalla de presentaciones. Avancé con cautela, inspeccionando cada rincón. El único sonido era el zumbido casi imperceptible del sistema de aire acondicionado. Recordé mentalmente el registro de entradas. Nadie del personal ejecutivo permanecía en el edificio después de las 9 p.m. y ningún visitante tenía autorización para acceder sin notificación previa. De repente, el sistema de ventilación se detuvo con un suspiro moribundo. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Y entonces, un sonido agudo, un clic metálico que resonó junto a la ventana panorámica. Me giré bruscamente, enfocando la linterna hacia allí. El marco de la ventana, que nunca debería abrirse por razones de seguridad, se había movido unos centímetros. Al otro lado, un pasillo exterior balconeado daba al vacío vertiginoso de las plantas inferiores. En mis 6 años de servicio, jamás había visto esas ventanas abiertas. Me acerqué para cerrarla, pensando en algún fallo del sistema de sellado, cuando un susurro emergió de la rendija. Una voz infantil apenas audible. «Ayúdame». Di un paso atrás, sintiendo como si una mano helada me estrujara el corazón. La linterna tembló en mi mano, proyectando sombras danzantes en las paredes. El susurro se repitió, esta vez con una familiaridad escalofriante. Adrián, mi nombre, pronunciado con la voz inconfundible de mi sobrino Mateo, de apenas 6 años, que vivía con mi hermana en un apartamento a pocas manzanas del edificio. Era imposible que estuviera allí, a esas horas, en el 7º piso de un edificio corporativo, cerrado.
Es tu mente jugándote malas pasadas, me dije. La falta de sueño, el silencio opresivo, la soledad del turno de noche. Me obligué a respirar hondo y avancé decidido hacia la ventana. La cerré de un tirón, provocando un golpe seco que resonó por toda la planta. El monitor portátil que llevaba conmigo para controlar las cámaras cobró vida repentinamente. La pantalla mostraba interferencias, imágenes distorsionadas, estelas, de luz estática, y en uno de los encuadres, mi propia espalda inclinada sobre la ventana. Era imposible. Nadie controlaba esas cámaras excepto yo. Con un escalofrío recorriéndome la columna, corrí hacia el puesto de control secundario ubicado en ese mismo piso. Todas las cámaras del 7º nivel aparecían desconectadas o con interferencias. En la pantalla principal parpadeaba un mensaje inquietante: acceso denegado. Sentí como la piel de mis brazos se erizaba. Por el rabillo del ojo capté un movimiento en el pasillo. Un punto de luz azulada que flotaba aproximadamente a 1 metro del suelo. No era el reflejo de mi linterna ni ninguna luz de emergencia que yo conociera. Era un orbe luminoso que se desplazaba lentamente junto a la pared, sin titubear, como si tuviera un propósito. Enfoqué directamente hacia el fenómeno. Con cada destello, la luz revelaba por instantes el contorno de una silueta infantil. Un niño de unos 6 años, sin rasgos faciales definidos, translúcido como si estuviera hecho de niebla azulada. Di un paso involuntario hacia aquella aparición cuando un estruendo metálico me sobresaltó. Las puertas principales del vestíbulo comenzaban a cerrarse automáticamente. El sistema de seguridad nocturna se había activado sin mi autorización, descendiendo las pesadas persianas metálicas que aislaban el edificio hasta la mañana siguiente. El pánico me invadió. Estaba quedando atrapado en una planta con algo que no podía explicar. Corrí de vuelta a la sala de juntas, con la linterna firmemente sujeta, como si fuera mi única conexión con la realidad. El orbe luminoso me siguió, deslizándose por el aire hasta posarse sobre la mesa de conferencias. A pesar de mi formación y experiencia, no pude evitar temblar. Aquello podría haber sido una proyección, un reflejo o un fallo eléctrico, pero mi instinto me gritaba que era algo más. La forma era demasiado precisa, el perfil inequívoco de un niño que me observaba en silencio. Dirigí mi mirada hacia la pizarra blanca de la sala. Todas las anotaciones de la última reunión habían sido borradas meticulosamente, pero en el centro, escrita con un marcador que nadie había usado, apareció una única palabra: ven. Un frío sobrenatural me recorrió la espalda cuando una voz cristalina, idéntica a la de mi sobrino Mateo, susurró con claridad: ven conmigo, tío Adrián. En ese instante, mi linterna, con baterías nuevas que había comprobado al inicio del turno, se apagó sin previo aviso. La oscuridad me envolvió como una mortaja. Caí de rodillas, con la respiración entrecortada, sintiendo una opresión inexplicable en el pecho. La única luz que quedaba era ese LED azul sobre la mesa, parpadeando ahora con un ritmo acelerado, casi frenético. Los mecanismos de cierre del edificio completaron su ciclo con un último chasquido metálico. El complejo quedó herméticamente sellado hasta el amanecer. Y entonces, el silencio se quebró con el sonido más perturbador que jamás he escuchado. Una risa infantil, aguda y melodiosa, pero con un matiz macabro que no pertenecía a este mundo, amplificada a través del sistema de altavoces de emergencia. Las luces de las salidas de evacuación comenzaron a parpadear violentamente, como si respondieran a la risa espectral. En la penumbra estroboscópica, vi cómo la puerta de la sala de juntas, que yo no recordaba haber cerrado, se abría lentamente por sí sola, con un chirrido agónico que perforó mis oídos.
El instinto de supervivencia se impuso. Me incorporé de un salto y corrí hacia la escalera de emergencia como si el infierno mismo me persiguiera. Los monitores que encontraba a mi paso se encendían momentáneamente, mostrando fragmentos de imágenes imposibles, pasillos vacíos donde sombras infantiles se deslizaban tras las columnas, puertas cerradas que se abrían sin que nadie las tocara. Bajé los 7 pisos a toda velocidad, tropezando varias veces, con aquella risa aún resonando en mi cabeza. Cuando finalmente alcancé el vestíbulo principal, las pesadas persianas metálicas estaban a medio descender. Me lancé al suelo y rodé por debajo de una de ellas, saliendo al exterior justo antes de que se cerrara completamente. El aire frío de la madrugada me golpeó como una bendición. Miré mi reloj digital. Marcaba exactamente las 3:04 am. Solo habían pasado 19 minutos desde que noté la puerta abierta, pero sentía como si hubiera vivido una eternidad en aquel 7º piso. La caseta de vigilancia exterior permanecía encendida, con su luz amarillenta ofreciéndome un refugio de normalidad. Cuando recobré el aliento y la compostura, me obligué a volver al interior utilizando mi llave maestra. El vestíbulo estaba en calma, como si nada hubiera ocurrido. Los ascensores seguían inactivos, las luces funcionaban correctamente y el sistema de seguridad operaba con normalidad. A la mañana siguiente, informé al director de seguridad sobre fallos eléctricos y anomalías en el sistema de climatización. Nadie dio crédito a mi preocupación. Las cámaras no habían registrado nada inusual y la sala de juntas estaba impecable, sin maletines abandonados ni mensajes en la pizarra. Sin embargo, encontraron algo desconcertante. La ventana del 7º piso tenía el mecanismo de seguridad forzado desde el exterior. Algo imposible, considerando que estamos a más de 30 metros de altura. Desde aquella noche he establecido mi propia rutina. Cada madrugada, a las 2:50 am, reviso personalmente todas las puertas, asegurándome de que queden cerradas con llave. En la sala de juntas del 7º piso, dejo una nota escrita en la pizarra: no abrir antes de las 6 am. Compruebo 3 veces las baterías de mi linterna y llevo conmigo una fotografía de mi sobrino Mateo, el verdadero, el de carne y hueso, como un talismán contra lo que sea que habita en aquel piso cuando el reloj marca las 3 am. Porque ahora sé que cuando la ciudad duerme y el silencio reina en los edificios vacíos, hay visitas que pueden aparecer en cualquier rincón. Visitas que conocen tu nombre, que imitan las voces de quienes amas y que esperan pacientemente, tal vez en tu propia oficina, cuando todos se han marchado. Me llamo Mateo Salazar y soy el guardián nocturno de la antigua iglesia de San Benito, un imponente templo gótico con muros de piedra centenaria y vitrales que resplandecen como joyas cuando el sol los atraviesa. Hace apenas 3 meses que asumí el cargo de sacristán suplente durante los fines de semana, cubriendo el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Mi rutina parecía sencilla e inofensiva: asegurar las puertas, encender los cirios votivos y revisar el inventario de 1900 y los ornamentos sagrados. Pero todo cambió drásticamente la noche en que descubrí que se escondía tras las misteriosas visitas de las 3 de la madrugada. La primera advertencia llegó de labios del padre Augusto, un párroco anciano de manos temblorosas y ojos nublados por cataratas. Me contó con voz quebradiza que las campanas de la capilla lateral sonaban inexplicablemente siempre a las 3 de la madrugada, aunque nadie las tocara. Son las almas que buscan consuelo,
me dijo con una sonrisa nerviosa que no logró tranquilizarme. Le resté importancia, convenciéndome de que serían corrientes de aire o la madera antigua contrayéndose. Hasta que una noche de viernes, ya a las 2:50 de la madrugada, mientras hacía mi ronda habitual, apunté mi linterna hacia el campanario y lo que vi me heló la sangre. La cuerda de la campana oscilaba sola, con un ritmo pausado y monótono, como si manos invisibles la estuvieran meciendo. Intenté mantener la calma y seguí con mi ronda interior, diciéndome que sería una corriente de aire colándose entre las grietas de los muros centenarios. Revisé meticulosamente la sacristía. Comprobé que los cálices dorados y los ostensorios de plata estuvieran debidamente cubiertos y encendí un grueso cirio en la capilla mayor. El olor a cera fresca se entrelazó con la persistente humareda de incienso, creando una atmósfera densa y casi asfixiante. Miré de reojo el viejo reloj de pared. Sus manecillas marcaban las 2:59. Con un nudo en la garganta, me acerqué al confesionario para vaciar el incensario y al apartar la pesada cortina de terciopelo carmesí, descubrí algo que me paralizó. Huellas de pies descalzos impresas claramente en el polvo del suelo que yo mismo había barrido al comenzar mi turno. Eran huellas pequeñas, alargadas, como las de un niño. Avanzaban hacia el fondo del pórtico y desaparecían en la oscuridad. Tragué saliva con dificultad y avancé con pasos cautelosos, sosteniendo la linterna con manos temblorosas. Al girar el frío pomo de bronce de la puerta principal, un crujido metálico resonó a mis espaldas. Volteé bruscamente, expandiendo el haz de luz de mi linterna en todas direcciones. Nada, solo sombras danzantes que parecían burlarse de mi miedo. El crujido se repitió, esta vez más fuerte y definido. Provenía del púlpito tallado en roble, donde reposaban las homilías impresas y el pesado botafumeiro de plata. Un extraño murmullo como de voces susurrantes comenzó a elevarse desde las bancas vacías. El reloj dio las 3:00 en punto. Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia, tan denso y opresivo que podía sentir el frenético latido de mi corazón retumbando en mis oídos. De pronto, un golpe seco estremeció la bóveda y la campana lateral emitió una única campanada, profunda y hueca, que reverberó en las paredes como un lamento ancestral. Con el pulso desbocado, corrí hacia la sacristía lateral, atravesando la nave central entre columnas que proyectaban sombras fantasmales. Mi linterna dibujaba círculos erráticos en la penumbra. Al entrar en la pequeña estancia, me quedé petrificado. Ante el altar lateral había un niño arrodillado, inmóvil. Sus pequeños hombros se alzaban y bajaban con sollozos silenciosos, aunque su rostro permanecía oculto bajo una capucha oscura. Con voz entrecortada me atreví a hablar. ¿Estás bien, pequeño? ¿Necesitas ayuda? Pregunté intentando sonar reconfortante a pesar del pánico que me consumía. El niño alzó lentamente la cabeza hacia mí. Donde deberían estar sus ojos, solo había un vacío insondable, dos pozos negros que parecían absorber toda luz. Sus labios pálidos se curvaron en una sonrisa antinatural y, para mi horror, una lágrima de color carmesí resbaló por su mejilla, de cera. Mi sangre se congeló en mis venas y sentí que el aire se volvía denso, imposible de respirar. Retrocedí torpemente hasta el pórtico y vi cómo las campanas comenzaban a temblar nuevamente por sí solas. El murmullo inicial se transformó gradualmente en un coro aterrador. Risas infantiles distorsionadas, mezcladas con voces susurrantes que parecían recitar letanías en un idioma olvidado y prohibido. Me giré desesperadamente buscando refugio tras el macizo confesionario de madera. En ese instante, la pesada puerta principal se cerró violentamente
con un estruendoso portazo que hizo vibrar los cimientos mismos de la iglesia. Estaba atrapado. El eco del impacto retumbó en mis hombros como una sentencia y un grito ahogado escapó involuntariamente de mi garganta reseca. Con el valor que nace del terror más puro, decidí enfrentar aquella presencia sobrenatural. Extendí mi mano temblorosa hacia el niño espectral y con voz apenas audible entoné el único responso que recordaba. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Las palabras latinas parecieron espesar el aire. Un silencio absoluto envolvió la capilla como un sudario. Ante mis ojos incrédulos, la figura del niño comenzó a desvanecerse, disolviéndose en una niebla plateada que se elevó hacia la bóveda hasta desaparecer. Con piernas vacilantes, avancé hasta las campanas. La cuerda colgaba ahora inmóvil, como si nunca hubiera sido tocada. Armándome de valor, subí por la estrecha escalera de caracol y encontré el badajo detenido, apuntando inexplicablemente hacia el altar mayor. Con manos temblorosas, giré la pesada rueda para devolverlo a su posición original. Bajé nuevamente y en un intento por disipar las tinieblas físicas y espirituales, encendí todos los cirios disponibles. El murmullo cesó por completo. El reloj marcaba las 3:07 de la madrugada. Cuando el sol comenzó a filtrar sus primeros rayos a través de los vitrales, el padre Augusto me encontró sentado en el suelo, temblando junto al confesionario vacío. No había rastro alguno de las huellas descalzas que había visto, ni señales de agua o sangre. Solo quedaban como testimonios mudos el incensario lleno de hollín y un charco oscuro de cera seca bajo el púlpito. Desde aquella noche, cada viernes, al acercarse las 2:50 de la madrugada, reviso meticulosamente las cuerdas de las campanas y recito el responso con fervor renovado. Porque ahora sé que cuando el reloj anuncia las 3 en punto, un visitante de ultratumba recorre los pasillos sagrados de la iglesia, reclamando su momento de oración eterna. Y yo, convertido en su guardián involuntario, debo permanecer vigilante para no perder algo mucho más valioso que mi fe, mi alma. Desde que acepté el trabajo como vigilante nocturna del cementerio central, supe que mis noches jamás volverían a ser normales. Me llamo Camila Díaz, y mi labor consiste en recorrer los antiguos mausoleos y apagar las luces de las capillas antes del amanecer. Muchos creen que el silencio de la noche resulta reconfortante, pero yo he descubierto su verdadero rostro cuando el reloj marca las 3 de la madrugada. La rutina comienza igual cada noche. La pesada verja principal se cierra a las 10 en punto con un portazo seco que resuena por los caminos adoquinados como un presagio. Durante las primeras horas, los esbeltos cipreses permanecen inmóviles como centinelas oscuros, y el único sonido que rompe el silencio sepulcral es el crujir de mis botas sobre la grava humedecida por el rocío nocturno. A medianoche, siempre, tomo un café caliente en la pequeña caseta de vigilancia. Reviso meticulosamente el panel de cámaras de seguridad y me permito un momento para contemplar el cielo estrellado a través de la ventana empañada. Es un ritual que me da cierta falsa sensación de normalidad. Un engaño que me he impuesto para sobrevivir en este lugar. Pero inevitablemente, llega el momento en que todo cambia. La primera vez que sucedió, el reloj digital de la pared marcaba exactamente las 2:55 de la madrugada. Un viento gélido, impropio de la temporada, se coló repentinamente por la ventana entreabierta, tan frío que casi quemaba la piel. Las luces del monitor parpadearon 3 veces antes de apagarse por completo.
sumiendo la caseta en una penumbra inquietante. Cuando intenté reiniciar el sistema de vigilancia, otro puerto de cámara falló inexplicablemente. Las pocas imágenes que lograban transmitirse mostraban un pasillo de ánforas funerarias que debían estar ocupadas pero aparecían vacías. Eran exactamente las 3 en punto cuando lo escuché por primera vez. Un gong profundo y antiguo que supuestamente advertía el cierre de la cripta central. Lo más perturbador no era el sonido en sí, sino darme cuenta de que no provenía de ninguna campana ni aparato mecánico conocido. Era un eco que parecía nacer desde las entrañas mismas de la tierra, un retumbar que sentí vibrar dentro de mi pecho, como si mi propio cuerpo fuera el instrumento de percusión. Me gustaba fingir valentía ante mis compañeros del turno diurno, así que, tragándome el miedo que ascendía por mi garganta, levanté la linterna de alta potencia y salí de la caseta. El aire se había vuelto denso, casi líquido, dificultando cada respiración. Caminé con pasos inseguros hacia el mausoleo de los padres fundadores, una imponente estructura neoclásica que normalmente permanecía abierta para las visitas diurnas, pero que a esa hora debía estar herméticamente clausurada. Sin embargo, la pesada puerta de hierro forjado estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz mortecina que no tenía explicación. Con manos temblorosas, empujé la puerta que respondió con un chirrido espeluznante, como si estuviera despertando de un sueño centenario. Al encender la luz ambiental, el corazón me dio un vuelco tan violento que creí que se detendría para siempre. Una figura etérea envuelta en un sudario de lino blanco amarillento avanzaba lentamente hacia mí, sus pies descalzos y pálidos, apenas rozando la piedra fría del suelo. No podía distinguir su rostro bajo los pliegues de la tela, pero su aliento, un aliento que no debería existir, produjo una bruma visible cuando atravesó el haz de mi linterna. Retrocedí instintivamente y el eco de mi propio miedo resonó, amplificado en la bóveda del mausoleo. Con voz quebradiza que apenas reconocí como mía, grité: «¿Quién está ahí?». La figura se detuvo abruptamente a un palmo de distancia. Un susurro cavernoso, como hojas secas arrastradas por el viento, emergió de las profundidades del sudario. «Te esperaba, Camila». El sonido de mi nombre en aquella voz inhumana me heló la sangre. Alargué el brazo sosteniendo la linterna con un temblor incontrolable. La sábana mortuoria se corrió apenas 1 centímetro, lo suficiente para revelar un pequeño cráneo infantil, con una rosa marchita anidada entre los huesos amarillentos. Di un paso atrás, aterrorizada, y tropecé con una estatua de mármol que representaba a un ángel lloroso. Caí pesadamente sobre la losa fría y húmeda. Fue entonces cuando sentí el peso aplastante de 30 pares de ojos invisibles observándome desde la penumbra. Sombras alargadas y ondulantes se apiñaban tras los nichos, moviéndose con una coordinación imposible. Intenté incorporarme, pero un silencio tan absoluto, que parecía succionar todo sonido, me dejó momentáneamente sorda. La figura espectral se inclinó hacia mí, acercándose inexorablemente hasta que su mano huesuda, con dedos demasiado largos para ser humanos, rozó suavemente mi mejilla. El contacto fue como un hierro candente sobre mi piel. La linterna rodó de mis manos temblorosas y su haz errático iluminó brevemente un macabro detalle que antes había pasado desapercibido. Emergiendo del suelo de mármol, como si crecieran de la misma piedra, había ramos de flores marchitas y objetos infantiles, juguetes oxidados por el tiempo, pequeños caballitos de madera carcomida y muñecos de porcelana cuyos ojos habían sido cuidadosamente extraídos, dejando cuencas vacías que parecían mirarme. Comprendí entonces, con una claridad aterradora,
que no era la única que esperaba en ese lugar intermedio entre mundos. Un murmullo infantil, como un enjambre de voces pequeñas y antiguas, se elevó gradualmente hasta convertirse en un coro escalofriante, entonando con perfecta sincronía el estribillo de una nana olvidada. Duerme, duérmete niño, que la noche es abrigo, que las sombras te mecen, que los muertos te quieren. Las velas que permanecían en soportes fijos alrededor del mausoleo se encendieron simultáneamente sin intervención humana, vertiendo una luz mortecina que bailaba sobre las paredes de mármol. Con un impulso nacido del pánico más primario, logré incorporarme y corrí desesperadamente hacia la puerta. La figura infantil me siguió flotando a escasos centímetros del suelo, su voz ahora clara y melodiosa. Te llevo conmigo, Camila. Te necesitamos para cuidarnos cuando el sol se va. Alcancé la verja principal, aún cerrada con llave, y tiré de ella con todas mis fuerzas. Milagrosamente, el viejo pasador oxidado cedió con un crujido metálico y logré escapar al patio central, perseguida por el coro de voces infantiles que parecía emerger de cada lápida que dejaba atrás, mientras corría frenéticamente hacia la caseta de vigilancia. Escuché mis pasos agitados mezclarse con el eco inconfundible de zapatos diminutos sobre la grava, como si una procesión invisible de niños corriera junto a mí en perfecta formación. Llegué jadeando a la caseta y cerré la puerta tras de mí con un golpe seco, asegurando todos los cerrojos. Con manos temblorosas encendí nuevamente el monitor. Sorprendentemente, todas las cámaras funcionaban ahora a la perfección y mostraban un cementerio perfectamente tranquilo bajo un cielo despejado, sin rastro alguno de la figura espectral ni de la extraña niebla que lo había envuelto todo. Esa noche comprendí una verdad aterradora. Las visitas que ocurren a las 3 de la madrugada no son sueños ni alucinaciones, sino velatorios del más allá, momentos en que el velo entre los mundos se adelgaza hasta romperse. Desde entonces, vigilo obsesivamente cada minuto antes de ese horario maldito y me aseguro de que cada verja, cada puerta, cada ventana permanezca firmemente cerrada y asegurada. Aún así, en lo más profundo de mi ser, sé con certeza inquebrantable que cuando el reloj marque nuevamente las 3, alguien o algo llamará suavemente a la puerta de la caseta, y lo más aterrador no es el miedo que siento, sino la creciente sensación de que, alguna de estas noches, ya no tendré la fuerza para negarme a abrirla. Gracias por acompañarme en estas 5 historias de visitas macabras a las 3 a.m. Si te atreviste a escuchar hasta el final, encontrarás 2 videos en pantalla que te helarán la sangre. Yo soy tu narrador, Nox. Nos vemos pronto en un nuevo video. Hasta la próxima.